de física social, un trabajo dedicado al estudio de la sociedad. ¿Pero por qué lo llamó física social? Porque en ese siglo, en el siglo XIX, la física tuvo una importancia muy importante como disciplina. Y Comte empezó a ver en esta disciplina como la más esencial y la más importante para poder hablar de la sociedad, ¿sí? Posteriormente, por diversas situaciones, cambió el nombre de su trabajo a posteriormente llamarlo sociología, ¿sí? Que es la palabra que hoy en día utilizamos. Es muy importante que ustedes sepan de este autor qué es estática, qué es dinámica social, ¿sí? Que de ahí, de la estática social, viene lo que es el orden, y de la dinámica el progreso, es lo que nosotros llamamos la ley del orden y el progreso, ¿sí? También es importante los 3 estadios que establece Comte sobre cómo la sociedad, ¿sí? Bueno, para más que nada agregarles, por ahora estas circunstancias son súper esenciales que sepan. Pero posteriormente otro autor muy importante se llama Émile Durkheim, ¿sí? Algunos le dicen Durkheim, otros le dicen Émile Durkheim, ¿sí? Émile Durkheim, también francés, un poco casi posterior a Auguste Comte, empieza a hablar directamente de la sociedad, muy importante, y con él empiezan a hacer ya la sociología como una ciencia, ¿sí? Muy importante. Durkheim hizo una tesis doctoral que llamó la división social del trabajo, ¿sí? La división del trabajo social, y también posteriormente hizo otro trabajo 2 años después a su tesis doctoral que se llamó Las reglas del método sociológico, que en este libro él empezó a hablar de los hechos sociales, ¿sí? No me voy a acotar directamente a decir qué son los hechos sociales, ¿sí? Porque estaríamos hablando una clase entera de 2 horas, pero es muy importante que ustedes lo sepan, y en Urriza está muy bien explicado por qué o qué son los hechos sociales, ¿sí? Que fue prácticamente lo que se dedicó Durkheim. Posteriormente después hizo otro libro muy interesante, muy importante, que llamó El suicidio, ¿sí? Que es donde directamente en otras formas empezó a analizar por qué las personas empezaron a lograr ese cometido del suicidio, por qué, ¿no? Y cómo. Es un libro también muy interesante que hizo Durkheim. Posteriormente a Durkheim vino otro muchacho que se llamó Max Weber. Max Weber, a contrario de Durkheim, que él hablaba de los hechos sociales, Max Weber empezó a hablar de las acciones sociales, refiriéndose a que la importancia estaba en el pensamiento del individuo. Es decir, lo importante de la sociedad, lo que tendríamos que estudiar de la sociedad, es el individuo en sí, ¿sí? Por eso lo llamó acción social, ¿sí? Y lo de Weber empezó a nacer más que nada la sociología llamada comprensiva, ¿sí? Muy importante también, que hay que tener en cuenta. Sobre todo, para decir de Max Weber, muy importante, que hay que saber, son los distintos tipos ideales de Max Weber. Max Weber describió 4 tipos ideales de acciones que realizaban las personas en la sociedad, como acción emotiva, acción tradicional, acción racional con arreglo a valores, acción racional con arreglo a fines, que son muy importantes saberlas, ¿sí? Y por último, nuestro último autor, hablamos ni nada más ni nada menos que nuestro amigo Marx, ¿sí? Karl Marx. Karl Marx fue una persona que en ese momento él no se consideraba un sociólogo, no era sociólogo prácticamente, sino que era político, ¿no? Discutía muchas de las situaciones sociales que ocurrían en su época, ¿sí? Y es así como él empezó a criticar a la sociedad y a discutir a la sociedad de tal manera que empezó con otra persona llamada Friedrich Engels, en español Federico Hegel, ¿sí? Hicieron
juntándose y debatiendo ciertas propuestas, llamaron y hicieron lo que luego se llamó el Manifiesto